Encontrar todas estas cosas en un solo lugar, justo debajo de la superficie, listas para ser descubiertas, es casi como un sueño. En 2018, un campo de un agricultor en el sureste de Noruega se convirtió en uno de los sitios arqueológicos más importantes de la historia vikinga. Un radar de penetración terrestre reveló un barco masivo enterrado justo debajo de la superficie, una cápsula del tiempo intacta de hace más de 1100 años. Pero a medida que los expertos comenzaron a excavar, la verdadera sorpresa no vino de lo que encontraron dentro del barco, sino de lo que estaba debajo de él. Antes de que se descubriera el primer barco, el más pequeño, creo que el mayor número de cuerpos enterrados al mismo tiempo en un barco era 4. Estaba ocultando un secreto tan impactante que reescribiría lo que sabemos sobre la historia vikinga. El barco enterrado. A finales de 2018, en una extensión de tierras de cultivo en el condado de Østfold, en el sureste de Noruega, arqueólogos que escaneaban el suelo cerca del antiguo montículo Hel se toparon con algo notable. Utilizando un radar de penetración terrestre, una herramienta no invasiva que revela lo que hay debajo del suelo, detectaron el contorno inconfundible de un barco masivo. Todo comenzó con un descubrimiento en Noruega, un barco vikingo enterrado. El barco de casi 66 pies de largo estaba enterrado a menos de 2 pies bajo la capa superior del suelo. Medía aproximadamente 20 metros de largo, enterrado justo debajo de la superficie. Aún no se habían llevado a cabo excavaciones, pero la imagen era clara. Era una tumba de barco vikingo, olvidada por el tiempo. Pero es posible tener alrededor de 100 hombres a bordo de un barco así, por lo que es bastante grande. Esto no fue un naufragio. Esto fue un entierro, y para entender por qué esto importaba tanto, ayuda a retroceder y mirar algo más antiguo incluso que los vikingos, nuestra obsesión humana con la muerte y el más allá. ¿Es la muerte importante para nosotros los seres humanos? ¿Para la vida, para nosotros como sociedad? Si pudieras vivir para siempre, ¿vivirías para siempre? En todo el mundo, las culturas han desarrollado formas únicas, a veces impresionantes, de honrar a sus muertos. En Egipto, los faraones eran enterrados en pirámides, rodeados de oro y protegidos por maldiciones, para que el rey muerto pudiera participar en rituales misteriosos y convertirse en uno con la diosa del cielo. En China, los emperadores descansaban bajo montículos de tierra con ejércitos de terracota. En las Islas Británicas, los pueblos neolíticos excavaron en las colinas para crear tumbas de corredor como Newgrange. And some even speculate that the spirits would have used the light to leave the burial chamber. Y en el Ártico, incluso los inuit construyeron mojones de piedra para sus difuntos. Sin embargo, entre estas muchas tradiciones funerarias, el uso de barcos destacó como algo profundamente simbólico y extrañamente consistente a través de civilizaciones distantes. Creo que lo que llamó la atención de todos, los entierros en barcos de todos modos, así que estaba emocionado por eso. En algunas culturas, los barcos no eran solo transporte para los vivos, sino vehículos para llevar el alma a través de un gran mar espiritual hacia el más allá. Colocar un cuerpo en un barco era prepararlo para el viaje definitivo, no a través del océano, sino a través de reinos. Es realmente asombroso. La naturaleza de ese entierro es como nada que hayamos visto antes. Esta idea aparece una y otra vez. En los textos del antiguo Egipto, el dios del sol, Ra, navegaba por el cielo durante el día y a través del inframundo por la noche en una barca solar. En la mitología nórdica, los muertos viajaban a Valhalla, a bordo de barcos en llamas empujados al mar. Y en los entierros del mundo real, estas historias se reflejaban en gestos grandiosos, como el descubierto en Østfold. Este entierro en barco vikingo, eso fue realmente algo especial. El barco descubierto en Østfold no fue el primero de su tipo. Uno de los entierros en barco más famosos de la historia se encontró en Sutton Hoo, en Inglaterra en 1939. Dentro de un enorme túmulo funerario había un barco, cuidadosamente dispuesto y lleno de tesoros. Objetos de lugares tan lejanos como Bizancio y el Mediterráneo fueron recuperados, como espadas, cascos, cubiertos de plata y monedas de oro. Probablemente fue el lugar de descanso final del rey Raedwald de Anglia Oriental, un gobernante del siglo VII. La riqueza del entierro sorprendió a los historiadores no solo por su lujo, sino por lo que implicaba. La opulencia de la tumba podría sugerir que es él. La datación es precisa. Que la Europa medieval temprana estaba más conectada, era más rica y espiritualmente compleja de lo que se creía anteriormente. Ese descubrimiento planteó una pregunta poderosa. ¿Dónde comenzó esta práctica de entierro en barcos? ¿Era puramente nórdica?
provenía de tradiciones indoeuropeas más antiguas? ¿O era una idea que pasaba entre pueblos antiguos, como una historia susurrada que se transformaba con cada narración? Lo que sí sabemos es que para la época vikinga, los entierros en barcos eran tanto raros como reservados para la élite. Estos entierros no eran comunes, eran declaraciones hechas por la realeza, jefes y guerreros de alto honor. Solo unos pocos merecían un barco para llevarlos más allá de la muerte. Así que cuando el escaneo GPR reveló un barco de 20 metros cerca del Montículo Hell, un sitio ya conocido por sus monumentos funerarios de la Edad de Hierro, no se trataba solo de encontrar madera en la tierra. Se trataba de encontrar una pieza faltante de la historia, un símbolo de estatus, poder y profunda creencia. ¿Qué había exactamente dentro de ese barco? Esa era la pregunta en la mente de todos, pero mucho antes de que la primera pala tocara el suelo, el descubrimiento ya había reavivado una fascinación mucho más antigua. ¿De dónde venía esta extraña costumbre funeraria? Los orígenes de la tradición de entierro en barcos vikingos. Mucho antes de que los vikingos zarparan por Europa, la tradición de enterrar a los muertos en barcos ya estaba tomando forma. Las raíces de esta práctica se pueden rastrear hasta tribus germánicas anteriores que veían la muerte no como un final, sino como un viaje. Y como cualquier viaje importante, requería preparación, herramientas y, sobre todo, una embarcación. Uno de los ejemplos más sorprendentes proviene de la dinastía merovingia, que gobernó partes de lo que hoy es Francia y Alemania desde el siglo VI hasta el VIII. Estos reyes y nobles enterraban a sus muertos de maneras elaboradas, a menudo incluyendo carros, carruajes, armas y, en ocasiones raras pero poderosas, barcos. A veces se añadían caballos también, simbolizando el viaje al más allá. Estos entierros no eran asuntos silenciosos, sino demostraciones públicas de poder, legado y creencias adecuadas para las élites que querían ser recordadas. Pero fueron los vikingos quienes tomaron este ritual y lo convirtieron en algo legendario. Para cuando la cultura vikinga comenzó a surgir a finales del 700, habían heredado y reinventado este estilo de entierro. Para los nórdicos, los barcos eran más que transporte. Eran puentes sagrados entre mundos. Los barcos que tenían los francos eran de la época de Carlomagno. Eran como cascos, eran inmanejables. El barco de un vikingo era parte de su alma, y en la muerte se convertía en el puente entre mundos. Creían que los muertos navegarían hacia el más allá, un lugar llamado Valhalla o Folkvanger, donde los guerreros festearían para siempre si morían con honor. De esta manera, el barco era un portal y un viaje final a través de mares cósmicos. Pero los vikingos añadieron su propio toque a la tradición. Sus entierros estaban profundamente ligados a su mitología. Las historias nórdicas contaban de dioses que viajaban por los cielos y mares en barcos. Incluso el sol y la luna tenían barcos que eran arrastrados por el cielo. Entonces, enterrar a alguien en un barco no solo era una forma de honrarlos, sino una manera de colocarlos en el orden espiritual más amplio del universo. Estos funerales también seguían estrictas reglas sociales. Solo los jefes, guerreros o mujeres de alto estatus más respetados recibían entierros en barcos. Algunos eran quemados en ceremonias ardientes. Otros eran enterrados enteros con sus barcos colocados dentro de túmulos funerarios. Se utilizó como un barco funerario para 2 mujeres. El entierro en el barco en sí fue tremendo. Estos montículos actuaban como antiguas lápidas visibles desde lejos. Con el tiempo, el entierro en barco se convirtió en un poderoso símbolo en toda Escandinavia. Mostraba quién tenía poder, quién importaba a los ojos de los dioses y del pueblo. Y estas tradiciones no se quedaron locales. Desde Noruega hasta Suecia y hasta las Islas Británicas, los entierros en barcos vikingos se convirtieron en marcadores de la presencia, creencias y ambiciones nórdicas. El primer sitio de entierro de un barco vikingo intacto ha sido descubierto en la Gran Bretaña continental. Así que cuando los arqueólogos en Noruega desenterraron un barco de 20 metros enterrado bajo el suelo, no fue solo un hallazgo al azar. Era parte de esta tradición mucho más antigua de una época en la que los barcos eran los vehículos de los reyes, tanto en vida como en muerte. Los vikingos no inventaron este ritual, pero lo perfeccionaron a su manera, y así es como lo llevaron a cabo. Lo que significaban los entierros en barcos para los vikingos. Para entender sus funerales vikingos, primero tienes que entender cómo veían la vida,
la muerte y el universo mismo. En la mitología nórdica, el mundo no era solo una tierra única. Estaba compuesto por 9 reinos interconectados, cada uno con sus propios seres y propósito. Estos mundos estaban todos unidos por Yggdrasil, el gran árbol del mundo. Este poderoso árbol se eleva en el centro geológico del cosmos espiritual nórdico, cuyas ramas y raíces se extendían a través de la existencia misma. Los dioses como Odín y Thor habitaban en Asgard, un elevado reino de poder divino. Los humanos vivían en Midgard, el mundo terrenal protegido por defensas mágicas. Otros reinos incluían Jotunheim, la tierra de los gigantes, Alfheim, hogar de los elfos de luz, y Hel, el lugar sombrío de los muertos. Viajar entre estos reinos no era sencillo. Ocurrió a través de caminos mágicos como Bifrost, un puente arcoíris resplandeciente y ardiente que conectaba Asgard con Midgard. Temblar visualmente, así que de cualquier manera una descripción decente de un arcoíris. Los marineros nórdicos creían que cruzar los mares a menudo reflejaba estos viajes cósmicos. En esa visión espiritual, los barcos no eran solo embarcaciones para el agua. Eran herramientas sagradas capaces de transportar almas no solo a través de océanos, sino entre la vida y la muerte misma. Los vikingos creían que cuando una persona moría, su alma tenía que viajar a veces a Valhalla, el salón de los guerreros, a veces a Folkvangr, el campo de Freyja para los valientes, o incluso a Hel, la tierra de los muertos. Un entierro en barco era entonces una forma de preparar a los muertos para este viaje. Era tanto práctico como simbólico. Un funeral vikingo típico podía ocurrir de una de 2 maneras principales. En algunos casos, el barco era arrastrado a tierra. El cuerpo del difunto se colocaba dentro con ajuares funerarios, armas, joyas, herramientas, comida, animales y a veces incluso esclavos. Luego, el barco se enterraba bajo un gran montículo de tierra, formando lo que parecía una pequeña colina. Estos túmulos funerarios servían como hogares eternos para los muertos, fusionando el barco y la tumba en uno solo. Solo se han descubierto 3 drakars vikingos, bien conservados en Noruega. En otros casos, el barco era incendiado y empujado al mar. El barco en llamas iluminó la noche en una despedida dramática visible a kilómetros. El fuego tenía un significado profundo para los nórdicos. Era purificación, liberación y transformación. Enviar a alguien en llamas era una forma de quemar la vida pasada y guiar el alma hacia adelante. Estos funerales no eran solo ceremonias privadas, eran grandes eventos públicos. Comunidades enteras se reunían. Skalds, los poetas nórdicos, podían recitar o cantar. Se sacrificaban animales y se realizaban rituales para honrar a los dioses y bendecir el paso. El tamaño y la riqueza de un funeral a menudo reflejaban el estatus de la persona. Un gran guerrero o noble podría ser enterrado con oro, escudos decorados o artículos extranjeros raros traídos de incursiones o comercio. Los propios barcos vikingos eran obras maestras. Eran largas, elegantes y perfectamente construidas tanto para la velocidad como para la fuerza. Eran símbolos de libertad, poder e identidad. Ser enterrado en una no solo era un signo de riqueza, sino de honor. Decía que la persona había vivido bien, luchado valientemente y estaba lista para el próximo mundo. Algunos entierros en barcos eran tan grandiosos que todavía asombran a los arqueólogos hoy en día. El mayor barco vikingo jamás encontrado fue descubierto en suelo natal. Estos funerales preservaron más que huesos. Capturaron la cosmovisión de un pueblo que no veía división entre tierra y mar, vida y muerte, mito y realidad. Todo esto hizo que el descubrimiento en el condado de Østfold fuera aún más impactante porque lo que encontraron allí no era solo un entierro vikingo. Era algo más antiguo, extraño y posiblemente el eslabón perdido en cómo realmente comenzó la tradición de los entierros en barcos. Observar un descubrimiento similar podría ayudarnos a entenderlo, el hallazgo de Leikanger que cambió la línea de tiempo. Antes de que el mundo volviera su mirada hacia Yellowstad, otro sitio de entierro cambió silenciosamente el curso de la historia vikinga. Escondido en el pueblo de Leikanger, Noruega, los arqueólogos descubrieron un montículo que no solo contenía huesos y artefactos, sino un secreto que alteraba la línea temporal. Fue aquí donde los investigadores encontraron lo que ahora se considera el entierro de barco más antiguo conocido en Escandinavia, anterior incluso al inicio oficial de la era vikinga. El sitio, conocido como el túmulo funerario de Hoxhagen, se parecía a muchas otras colinas cubiertas de hierba dispersas por la región. Tenía una altura de aproximadamente 23 pies y se extendía casi 200 pies de diámetro. Pero cuando los expertos comenzaron a excavar,
rápidamente se dieron cuenta de que este no era un túmulo ordinario. Los expertos no desenterrarán inmediatamente el barco, sino que mapearán digitalmente el sitio. Enterrados profundamente estaban los restos de una gran embarcación de madera. Aunque su forma se había perdido con el tiempo, su historia se insinuaba a través de grandes remaches y fragmentos de madera del barco aún incrustados en el suelo. Entre los restos de madera había piezas de huesos humanos rotos. Estaban carbonizados y destrozados, lo que sugiere que un poderoso rito funerario tuvo lugar hace más de 1000 años. Pero, ¿quién fue enterrado aquí? Esa pregunta sigue sin respuesta. No se encontraron armas, ni un esqueleto completo, ni ajuares funerarios intactos. Sin embargo, el tamaño del túmulo, la escala del barco y la forma del entierro apuntaban a alguien de inmensa importancia, probablemente un líder, tal vez incluso un rey. Este es el investigador de incendios que intentará armar el rompecabezas prehistórico. Conservado, es absolutamente increíble. Algunos historiadores han sugerido el nombre de Erlok, un rey legendario de Lecanger mencionado en las sagas nórdicas. Pero las sagas, aunque coloridas, a menudo son fuentes poco fiables para fechas exactas, y este entierro planteó un misterio más profundo. Fue fechado por Carbono alrededor del año 700 después de Cristo. Esta fecha es clave. La era vikinga, según la mayoría de los relatos, comienza en el año 793 después de Cristo, marcada por el infame ataque al monasterio de Lindisfarne en Inglaterra. Pero el entierro del barco de Leikanger es casi un siglo anterior a esto. Desenterrar el primer barco vikingo en más de un siglo. Eso significa que la experiencia en construcción de barcos, los rituales religiosos y la cultura de navegación asociada con los vikingos ya estaban bien desarrollados, mucho antes de que comenzaran a lanzar incursiones por toda Europa. No eran protovikingos torpes experimentando con nuevas ideas. Estos eran élites organizadas y de alto estatus que ya adoptaban los entierros en barcos y señalaban su riqueza y visión del mundo a través de ellos. Aún más sorprendente, Leikanger ayuda a llenar un importante vacío histórico entre la Escandinavia continental y el famoso entierro en barco de Sutton Hoo en Inglaterra, que data de principios del siglo VI. Sutton Hoo mostró que los entierros en barco existían en la Inglaterra anglosajona temprana, pero no estaba claro cómo encajaba esa tradición en la propia línea de tiempo de Escandinavia. Las características que lo hicieron un barco de combate tan efectivo también están intactas. Lo más importante es su forma. Leikanger cerró esa brecha cultural y cronológica. Sugirió un intercambio bidireccional de ideas, o al menos un conjunto compartido de creencias espirituales, a través del Mar del Norte. Y hay más. El diseño del barco, aunque en su mayoría desaparecido, parecía grande y robusto, probablemente construido para viajes en mar abierto, no solo para ríos locales o fiordos. Esto apoya aún más la teoría de que la tecnología de construcción naval en Escandinavia estaba avanzada mucho antes de la era vikinga, y que la navegación ya era central en la cultura de la élite. Entonces, cuando el barco de Helstad fue descubierto años después, los arqueólogos ya tenían un nuevo marco de referencia. Uno de los aspectos más importantes de la era vikinga es que eran personas excepcionalmente curiosas y valientes, y les interesaba a dónde querían ir con sus barcos y por qué. Gracias a Leikanger, sabían que los entierros en barcos no aparecieron de repente con los vikingos. Evolucionaron con el tiempo y crecieron en complejidad, en tamaño y en significado cultural. Leikanger era el eslabón perdido, la prueba de que un capítulo más antiguo de la historia vikinga había estado allí todo el tiempo, esperando bajo el suelo. Y con ese cambio en la comprensión, los expertos dirigieron su atención a otra colina misteriosa, en Asfold. ¿Qué secretos guardaría el barco de Jelstad? Resultó ser más de lo que cualquiera podría haber esperado. El lugar exacto donde ha sido enterrado ha permanecido un misterio. Hay un nuevo capítulo en esta historia y ciertamente es uno para los libros de historia. El barco de Jelstad, enterrado pero no olvidado. Cuando llegaron los vikingos, usaron barcos. Los barcos eran ligeros y flexibles, se movían como un animal en las olas. Cuando se encontró el barco de Jelstad, en 2018, estaba dentro de un gran túmulo funerario. Pero a diferencia de otras tumbas vikingas famosas, esta tenía una historia diferente que contar. Se estimó que el barco databa de algún momento entre 800 y 900 después de Cristo, lo que lo situaba justo en el corazón de la era vikinga. Eso por sí solo era impresionante, pero lo que realmente lo hacía destacar era lo intacto que aún estaba. Aunque el tiempo, el clima y la agricultura habían dañado partes de él, el casco permanecía en gran medida en su lugar, lo cual era algo increíblemente raro para las tumbas vikingas. Pero el misterio solo se profundizó a partir de ahí. Los barcos Gokstad y Oseberg eran entre 50 y 100 años más jóvenes. El sitio de entierro parecía apresurado. El barco fue enterrado inusualmente poco profundo,
a solo unos 20 pulgadas por debajo de la superficie. Esto no era estándar para los funerales vikingos de élite, que generalmente se planificaban y protegían cuidadosamente. ¿Por qué este estaba tan cerca de la superficie? ¿Se hizo con prisa? ¿Alguien intentaba ocultarlo? ¿O fue una respuesta a un conflicto, enfermedad o alguna emergencia? Dentro del barco funerario, más sorpresas aguardaban. Lo más obvio era lo que faltaba. No había cuerpo en la cámara funeraria central. Las tumbas de barcos vikingos estaban destinadas a llevar a los muertos al más allá. Sin embargo, el pasajero de este barco había desaparecido. No había esqueleto, ni cenizas, nada. Pero la tumba no estaba vacía. Los objetos funerarios todavía estaban allí. Esto fue encontrado en el norte de Troms, en la costa noruega. Ocurrió muy rápidamente hace alrededor de 11.500 años. Los investigadores encontraron fragmentos de armas, incluyendo una espada rota y puntas de lanza ornamentadas, así como restos de textiles finos. Uno de los hallazgos más desconcertantes fue una losa de piedra tallada, colocada al lado de donde debería haber estado el cuerpo. El propósito de esta losa sigue siendo incierto. ¿Era un marcador de tumba, un objeto ritual o un marcador para alguien que nunca fue enterrado allí? Quizás lo más intrigante de todo fueron los fragmentos de escudo dispuestos alrededor del área de entierro. No fueron simplemente arrojados, fueron colocados en un patrón circular como un círculo ritual. Este extraño arreglo parecía simbólico, tal vez una barrera espiritual, un hechizo protector, o incluso una advertencia. Añadía una capa de ritual o superstición que no coincidía con entierros anteriores. Todo esto planteó un poderoso misterio. ¿Para quién era este entierro? ¿Y por qué era tan diferente de los demás? Hay teorías, por supuesto. Algunos dicen que fue un rey o un jefe enterrado apresuradamente durante un tiempo de agitación. Otros creen que fue un entierro simbólico, una tumba para alguien cuyo cuerpo se perdió en el mar o nunca se recuperó. Y algunos van aún más lejos, argumentando que esto no fue un entierro normal en absoluto, sino algo ceremonial o incluso mágico. Pero aquí viene la parte que hizo que los arqueólogos entraran en pánico. Lo que encontraron debajo del barco sorprendió a todos, hasta los huesos. Lo que encontraron debajo del barco sorprendió a todos. Este es el primer ejemplo de un barco donde se ha conservado la construcción técnica del mástil y el aparejo. A medida que los arqueólogos excavaban más profundamente bajo el barco vikingo de Yellowstad, esperaban encontrar tierra, tal vez soportes de madera más antiguos o escombros naturales. En cambio, lo que encontraron fue algo que nadie pudo explicar. Era una cámara oculta directamente debajo del área principal de entierro, y esta cámara lo cambió todo. A diferencia del resto del sitio, esta cámara inferior era diferente en tono, textura y propósito. El suelo era oscuro y quemado, rico en ceniza y hollín. Maderos carbonizados bordeaban el área, sugiriendo que había sido incendiada en algún momento como parte de un ritual. Lo que sea que haya ocurrido aquí no formaba parte del entierro original del barco, al menos no en el sentido tradicional. Luego vino la verdadera sorpresa. Entre la tierra ennegrecida, el equipo descubrió un puñado de pequeñas monedas redondas. Los arqueólogos tuvieron mucha suerte de haber encontrado dos objetos conocidos como troqueles de monedas. Pero no eran monedas vikingas, eran extranjeras, hechas de plata y marcadas con escritura árabe. Para cuando esto fue acuñado, los vikingos que ahora estaban en Inglaterra... Después de un examen minucioso, los expertos los identificaron como dirhams islámicos acuñados en Bagdad en el siglo IX. Esto por sí solo era asombroso. Estas monedas habían viajado miles de millas por tierra y mar para terminar enterradas bajo un barco vikingo en Noruega. Pero una moneda en particular atrajo más atención. Estaba perforada justo en el centro, como si hubiera sido apuñalada o clavada. Ese único agujero podría parecer insignificante, pero en la tradición nórdica tenía significado. A veces, los vikingos perforaban monedas y las colgaban como amuletos, pero también marcaban monedas en rituales, especialmente en tumbas, para simbolizar peligro, maldiciones o advertencias. Estos bloques de acero eran el punto de partida básico para una espada vikinga. En algunos casos, se creía que perforar una moneda mataba su valor en este mundo y lo ofrecía al más allá. Entonces, ¿qué hacía esto debajo del barco? Las teorías comenzaron a surgir. Tierra adentro en Gran Bretaña e Irlanda, en Francia navegaron hasta París por el Sena, en Rusia nuevamente están penetrando. Algunos investigadores creen que apunta a rutas comerciales de larga distancia que conectaban a los nórdicos con el mundo islámico, insinuando un nivel de diplomacia secreta o alianzas subterráneas que nunca imaginamos.
Otros piensan que las monedas, especialmente la perforada, fueron dejadas como ofrendas o incluso advertencias para cualquiera que pudiera perturbar la tumba. Pero más escalofriante es la idea de que la cámara inferior estaba destinada a un entierro completamente diferente. Tal vez era alguien considerado maldito, deshonrado o temido. La tierra quemada y la naturaleza oculta de la cámara sugieren que se mantuvo separada a propósito. Algunos ahora sospechan que esto fue un doble entierro, uno público, otro secreto. El descubrimiento reescribió todo lo que los expertos pensaban que sabían sobre las tumbas vikingas. Lo que comenzó como una simple excavación se convirtió en un misterio histórico que ahora atormenta a los arqueólogos hasta el día de hoy. Lo que aún no sabemos y lo que puede venir después. Las mismas características también con estas hermosas decoraciones que han sido moldeadas a lo largo de los bordes de las tablas. El entierro del barco de Gjelstad sigue desconcertando a los expertos, incluso años después de su descubrimiento. En el mundo de la arqueología vikinga, nunca se ha encontrado algo parecido. Estas antiguas estructuras se erigen como fantasmas del pasado. Su verdadera historia... Aunque se han desenterrado otros barcos funerarios antes, ninguno tenía la misma extraña mezcla de señales de una gran embarcación, una cámara secreta quemada debajo, monedas extranjeras y, lo más desconcertante de todo, ningún cuerpo. Esta ausencia de un cadáver convierte el sitio de un descubrimiento histórico en un misterio completo. La capa superior del suelo fue removida sistemáticamente y pedazos del barco fueron descubiertos lentamente. ¿Por qué construir una tumba de barco masiva, una de las más grandes jamás encontradas, y luego dejarla vacía? Algunos estudiosos creen que la tumba pudo haber sido simbólica y destinada a confundir a los enemigos, ocultar la muerte de una figura poderosa o servir como un señuelo ritual. En tiempos de guerra o agitación política, fingir un entierro podría haber sido una forma de proteger secretos o engañar a los rivales. Otros creen que el cuerpo estuvo allí, pero luego fue removido, ya sea robado, reubicado por razones rituales. Durante ciertos momentos en los que las personas eran enterradas, algunas eran cremadas, algunas eran enterradas enteras. O incluso intencionalmente llevada por aquellos que no querían que esta persona fuera recordada. La cámara secreta y el suelo quemado sugieren que algo ocurrió aquí que no estaba destinado a ser conocido por las generaciones futuras. La presencia de monedas islámicas añade más confusión, planteando preguntas sobre diplomacia, comercio y conexiones globales inesperadas. Alimentando aún más el misterio, fue lo que sucedió después de que se abrió el sitio. El túmulo funerario fue rápidamente sellado de nuevo después de la excavación inicial. Mientras que los arqueólogos dijeron que esto era para preservar el sitio y protegerlo del clima y el saqueo, el cierre repentino desató una ola de especulación. Algunos creen que descubrimientos clave fueron ocultados al público, ya sea porque desafiaban la historia vikinga aceptada o revelaban verdades políticamente sensibles. También continúa el debate sobre cómo las costumbres funerarias vikingas pudieron haber influido o sido influenciadas por otras culturas, especialmente las tradiciones anglosajonas en Inglaterra. El momento de la tumba de Gjelstad, durante el apogeo de las incursiones y asentamientos vikingos en toda Europa, sugiere rituales compartidos, símbolos rivales y creencias espirituales en evolución. We are going to lift the boats up the cliff. We are going to carry them across the mountain. Lo que hace todo esto aún más emocionante es el hecho de que Noruega todavía tiene muchos túmulos funerarios intactos. Varios se encuentran a pocos kilómetros del sitio de Gjelstad, esperando ser explorados. Si un barco funerario pudo generar tanto misterio, ¿qué podría estar oculto bajo los otros? De alguna manera sacrificar un barco así que creo que debe haber sido una persona muy poderosa. Cada nueva excavación tiene el potencial de reescribir la historia, para confirmar lo que creemos saber sobre la era vikinga, o para dejarnos sin suelo bajo los pies. Gjelstad nos enseñó que los entierros vikingos eran mucho más complejos que solo guerreros con espadas y barcos. Había capas espirituales, políticas e incluso globales. Por ahora, la tumba de Gjelstad nos deja con más preguntas que respuestas. Pero con nuevas tecnologías y un creciente interés en la historia oculta, puede que no estemos lejos de otro descubrimiento que nos acerque a la verdad completa o que abra nuevos misterios por completo. También se encontraron rastros de saqueadores de tumbas, y desafortunadamente parece haber indicios de que este podría ser el caso para este barco también.
¿Qué piensas sobre este descubrimiento? ¿Qué piensas sobre estos descubrimientos? No dudes en compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Por favor, dale al botón de me gusta si disfrutaste este video y suscríbete para más videos increíbles e inspiradores. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en el próximo video.